Buenos días, hoy de nuevo reunidos para compartir la buena nueva que es y será siempre la palabra de Dios para cada uno de nosotros, para todos los que estamos aquí todavía compartiendo el regalo de la vida que el Señor nos da para vivir acá en la faz de la tierra. Vamos a compartir la palabra de este día. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Como el paralítico curado por Pedro y Juan no se le despegaba, todo el pueblo asombrado corrió hacia ellos al pórtico de Salomón. Al ver la muchedumbre, Pedro le dirigió la palabra: Israelitas, ¿por qué le causa admiración esto? ¿Y por qué nos miran de ese modo, como si por nuestro poder o nuestra virtud hubiéramos hecho andar a este hombre? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia, cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Ha dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y de ello nosotros somos testigos. El nombre de Jesús y la fe en Él es lo que ha robustecido los miembros de este hombre, al que están viendo y todos conocen. Esta fe es la que le ha restituido completamente la salud, como pueden observar. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que habían predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntense y conviértense para que se le perdonen sus pecados y el Señor le mande el tiempo de la consolación y le envíe de nuevo a Jesús, el Mesías, que le estaba destinado, aunque Él tiene que quedarse en el cielo hasta la restauración universal, de la que habló Dios por boca de su profeta desde muy antiguo. En efecto, Moisés dijo: el Señor Dios hará surgir de entre sus hermanos un profeta como yo. Escuchen todo cuanto le diga. Quien no escuche al profeta será expulsado del pueblo. Y todos los profetas a partir de Samuel anunciaron igualmente estos días. Ustedes son herederos de los profetas y beneficiarios de la alianza que Dios hizo con sus padres cuando le dijo a Abraham: tu descendencia será fuente de bendición para toda la humanidad. Para ustedes, en primer lugar, ha resucitado Dios a su siervo y lo ha enviado para bendecirlos y ayudarlos a que cada uno se aparte de sus iniquidades. Palabra de Dios. Qué admirable, Señor, es tu poder. Aleluya. Qué admirable es, Señor y Dios nuestro, tu poder en toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que de él te acuerde? Ese pobre ser humano para que de él te preocupes. Qué admirable, Señor, es tu poder. Aleluya. Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos y todo lo sometiste bajo sus pies. Qué admirable, Señor, es tu poder. Aleluya. Pusiste a su siervo los rebaños y las manadas, todos los animales salvajes, las aves del cielo y los peces del mar, que recorren los caminos de las aguas. Qué admirable, Señor, es tu poder. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús, llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, le contaron lo que le había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y le dijo: la paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, querían ver un fantasma, pero le dijo: no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior?
Miren mis manos, mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ve que tengo yo. Y le mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, le dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado, y lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después le dijo, lo que ha sucedido es aquello de que le hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mi ley en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Entonces le abrió el entendimiento para que comprendiera las escrituras y le dijo, está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando en el día de ayer, en el Evangelio, nos hablaba de esos dos hombres, esos dos discípulos que iban camino a Emaús, que desertaba, se iba de Jerusalén por miedo, por temor, y nos relataba cómo se le apareció Jesús, cómo le habló Jesús, cómo su corazón ardía cuando Jesús le hablaba, y en el momento de partir el pan se le desapareció. Y de una vez esos dos discípulos regresaron de Emaús a Jerusalén y llegaron a donde estaban los apóstoles y le contaron lo que había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Y ya los apóstoles habían recibido la noticia de las mujeres que habían dicho que habían visto a Jesús resucitado. Ahora están escuchando a los dos discípulos que venían de Emaús de regreso, que le estaba contando que habían visto a Jesús, y todavía los apóstoles se negaban a creer lo que le habían dicho las mujeres, lo que le habían dicho esos dos discípulos que iban caminos a Emaús. Los apóstoles se cerraban a creer. ¿Y por qué se cerraban a creer? Porque ellos pensarían cómo fue que Jesús se le apareció a estas mujeres, sí, a María Magdalena, a esas mujeres, y no se nos apareció a nosotros. ¿Por qué se le apareció a ellas? ¿Por qué Jesús se le apareció a estos dos discípulos que iban camino a Emaús y por qué no se nos apareció a nosotros? Si estuvimos con Él, si comimos con Él, si estuvimos con Él 3 años, ¿por qué no a nosotros y sí a ellos? Pues esa era una pregunta que ellos tenían y por eso también se estaban cerrando a creer. ¿Por qué se le apareció a ellos y no a nosotros? Pues bien, ellos pensaban de que Jesús era solamente de ellos. No, Jesús no es solamente de una persona o de un grupo. Jesús es de todos nosotros. Jesús nos pertenece a todos nosotros. Jesús es el Dios de todos nosotros. Jesús es nuestro hermano mayor de todos nosotros. Y Jesús nos ama a todos nosotros y por amor a nosotros se entregó en la cruz, que fue lo que días antes celebramos en Semana Santa y recordamos ese momento de su pasión, de su muerte. Y por eso ese amor de Jesús cuando nos dijo, no hay amor más grande que este, que da la vida por sus amigos, Juan 15:3. ¿Y cuál es su amigo? ¿Cuál es el amigo que hacía referencia a Jesús? ¿Cuál es esa amiga que hacía referencia a Jesús? Es usted, yo y todos nosotros. Por lo tanto, ellos pensaban que Jesús era solamente propiedad de ellos y no, Jesús nos pertenece a todos nosotros. Y el que quiera buscar a Jesús, sea quien sea, lo va a encontrar, porque Jesús no se esconde, Jesús siempre sale al encuentro, así como esos dos discípulos camino de Emaús, Jesús salió al encuentro de ellos. Esas mujeres que iban hacia una tumba que estaba vacía, fue Jesús el que salió al encuentro de ellos. Y hoy los apóstoles reunidos, es Jesús el que sale al encuentro de ellos. Jesús siempre es el que sale a nuestro encuentro. Lo que nosotros tenemos que hacer es buscar a Jesús. Él va a salir a nuestro encuentro. Y
se le apareció a los apóstoles y el saludo, la paz esté con ustedes, la paz, porque eso fue lo que vino a traer Jesús en esta vida, nos vino a traer paz, tranquilidad, felicidad, pero el tener paz no significa que vamos a estar exentos de problemas, porque mientras vivamos siempre vamos a encontrar, no todo el tiempo, pero sí algunas veces alguna dificultad, algún problema, a veces son problemas difíciles, a veces son cuestiones bastante difíciles en la vida, pero que nada nos quite la paz, que nada nos quite la paz, porque si tenemos nosotros a Jesús en nuestra vida, eso nos llevará a nosotros a confiar más en Dios, eso nos llevará a nosotros a saber discernir mejor qué es lo que debemos hacer, qué es lo que tenemos que hacer en esa dificultad, en ese problema que tenemos que resolver. No vamos a flaquear, porque los que están con Jesús nunca flaquea, todo lo contrario, los que están con Jesús en esos momentos son más dueños de sí, son más seguros, porque tienen a aquel que le da fortaleza en su vida interior, tienen a Jesús. Por eso tenemos que tener a Jesús que sale al encuentro de cada uno de nosotros. No somos los dueños de Jesús, es Jesús que es el dueño de nosotros. Él es el dueño, nosotros somos sus esclavos. Por eso tenemos que decir siempre como María, he aquí el esclavo del Señor, he aquí la esclava del Señor. Salgamos, sí, salgamos a buscar a Jesús. Él viene siempre a nuestro encuentro. Él nos va a decir a nosotros, la paz esté con ustedes, pero tenemos que estar claros, tenemos que estar seguros y no que nos diga el Señor o nos llame la atención, como le hizo también con los discípulos, porque los apóstoles, Jesús le había dicho que Él iba a resucitar, y aunque Jesús le había dicho que Él iba a resucitar cuando estaba con ellos, aunque la mujer le había dicho que Jesús había resucitado, que lo vieron, los discípulos de Maús le había dicho que lo vieron, y todavía le pregunta a Jesús, ¿por qué surgen dudas en su interior? Todavía viendo a Jesús surgían dudas en el interior de los apóstoles. Que nosotros nunca tengamos dudas en Jesús, que nosotros busquemos a Jesús abiertamente, que nosotros estemos seguros a quién estamos buscando, que ustedes y yo estemos seguros por quién estamos viviendo y que ustedes y yo estemos seguros a quién llevamos en nuestro corazón. Estamos siguiendo a Jesús, estamos viviendo por Jesús y llevamos a Jesús en nuestro corazón. Y si así vivimos, tenga la seguridad que nuestro corazón siempre tendrá paz, aunque haya dificultades. Esa paz nadie nos la va a robar, porque la paz que viene de Dios nos pertenece a aquel o aquella que la busca con un corazón sincero. Pues hermanos, no seamos nunca insensatos, tampoco dudemos, estemos siempre seguros. Jesús quiere estar con nosotros y sale al encuentro de nosotros. Salgamos nosotros a recibir a Jesús, que nos dice a cada uno de nosotros, ven y sígame. Vamos a terminar en manos de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.